Sin duda, este tiempo que hemos estado estudiando la palabra ha sido de mucha bendición y hemos estado aprendiendo demasiado. Estamos en la serie Corona. Ya estamos terminando la serie Corona. Estamos viendo todavía si la semana que viene tal vez damos el último tema acerca de la serie Corona, o si el día de hoy vamos a poder finalizar con un poquito de información que tenemos aquí. Era bastante, así que voy a tratar de resumirla lo mejor posible, que podamos aprender. Y ya llevamos unos cuantos, podría decir unos meses, yo creo que alrededor de 2 meses y medio, en el que hemos estado aprendiendo acerca del reino de los cielos. El tema en la serie se llama Corona por lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de la corona de un rey, y pues para que haya un rey tiene que tener un reino, y el rey tiene que tener corona, ¿no? Entonces, ha sido de mucha bendición las últimas semanas. El viernes pasado estuvimos dando un tema muy especial que se llamó El Rey nos habla, nos ama. Y entonces estábamos hablando del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy especial. Se llama Hijos del Rey. Hijos del Rey. Y vamos a hablar acerca de la gran comisión. Vamos a hablar acerca de nuestra identidad como hijos de Rey. Nosotros somos reyes y sacerdotes según la palabra. Y el día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de eso. Así que te invito a que me acompañes al versículo base que vamos a estar viendo el día de hoy. Y está en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te voy a pedir que allí desde tu hogar me acompañes en una breve oración para pedirle al Señor que hable a nuestras vidas en esta hora. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra, Señor. Para mis hermanos que han tomado su tiempo, Señor, que han apartado el día de hoy para poder buscarte, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser bendecidos, Señor. Estamos viviendo en tiempos complicados en los cuales, Señor, no podemos, Señor, ir a congregarnos como nos gustaría, Señor. Pero, Padre, apartamos el día de hoy para buscarte, para conocerte, para aprender, para que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Te rogamos que nos hables en el nombre maravilloso de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, Señor, y nos pueda abrir nuestros ojos, Señor, al entendimiento y comprender nuestra identidad en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, amado Padre, y por todos aquellos que vayan a ver la transmisión, sea el día de hoy o la repetición el día de mañana más tarde, que hables a nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, hermanitos, déjenme checar por última vez. Veo que me mandó un mensaje nuestra hermana Félix Pantoja. Dice que sí se escucha bien. Igual nuestra hermana Jovita, nuestro hermano Rodrigo. Entonces, vamos a comenzar a estudiar la palabra. Y como les comentaba, la semana pasada hablamos del tema El Rey nos ama. Y hablamos acerca del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario por amor a nosotros. Y se recuerdan ese texto tan famoso: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y entonces eso ha sido de mucha bendición. Pero algo que me interesó dejar en claro la semana pasada es que pudiéramos entender que nuestro Señor Jesús no fue derrotado en la cruz, sino que Él venció a la muerte. Él resucitó al tercer día. Nosotros el día de hoy podemos decir que nuestro Señor Jesús vive. Y estábamos viendo que aún la Biblia, en el libro de Apocalipsis, le daba el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, para que podamos recordar que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él nos ama. Ahora,
también pudimos aprender que Jesús, la llegada de Jesús a la tierra, eso fue fue el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo al rey David. ¿Sí te recuerdas? ¿Te recuerdas que el Señor le prometió al rey David de que iba a afirmar su reino y que de su linaje iba a venir un reino perpetuo, un reino eterno, un reino que no iba a tener fin? Entonces, en aquellos tiempos, como tú te recuerdas, el reino se heredaba. Entonces, el rey, cuando dejaba de ser rey, pasaba su reino a su hijo. Entonces su hijo, el príncipe, ahora era rey y así, ¿no? Entonces pudimos darnos cuenta a través de la palabra que Jesús es el legítimo rey. Y era el legítimo rey en esos tiempos, cuando estaba Pilato y cuando estaba Herodes. Pero sin embargo, aunque habían dos gobernantes entre el pueblo de Dios, el legítimo rey era el Señor Jesús. Entonces, a través de su sacrificio, es bueno que nosotros entendamos que a través de ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, nos dio el privilegio, nos dio la bendición de poder ser llamados hijos de Dios. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? El Rey de Reyes y Señor de Señores, a través de su sacrificio, nos dio la oportunidad de poder ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí es donde entra el versículo base que leímos, que está en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Pero vamos a leer un poquito más atrás, 2 versículos antes. Vamos a leer desde el versículo 4 y versículo 6 en el primer capítulo de Apocalipsis. Y la palabra del Señor dice de esta manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahorita leímos un versículo muy bonito, pero me gustaría que lo pudiéramos comprender en esta porción de la Biblia. Se encuentra el apóstol Juan y recibe una revelación y él empieza a escribir y dice que este mensaje lo da a las 7 iglesias. O sea, nosotros podemos entender que este es un mensaje para la iglesia y habla acerca de Jesús. Y me gusta porque cuando describe a Jesús en el versículo 5, si tú te das cuenta, le dice que es Jesucristo el testigo fiel. Eso es bien importante. Acuérdate mucho de la palabra testigo fiel, ¿ok? Y dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Bien interesante porque Jesús resucitó, ¿verdad? Él es el primogénito y nos está diciendo que Jesús tuvo victoria en la cruz del Calvario porque Él resucitó. También dice que es el soberano de los reyes. ¿Te recuerdas que mientras hemos estudiado, la palabra soberano significa que tiene el máximo poder? Entonces aquí también la palabra nos está diciendo, nos está hablando de Jesús como el que tiene máximo poder de los reyes. Entonces Él es el Rey de Reyes. Y dice Jesucristo el testigo fiel. Ahora, esto es muy importante porque algo que mientras estaba estudiando me di cuenta que la palabra testigo en el original griego se dice martus, martus. Y claro, significa que es alguna persona que testifica la verdad que ha experimentado, o sea, que habla algo que ha experimentado. Ese es un testigo. Pero la raíz de la palabra martus, también de esa palabra, también sale la palabra mártir y también sale la palabra martirio. Entonces,
ese término, los seguidores de Jesús, de la iglesia primitiva, lo utilizaron para describir a aquellas personas que eran perseguidos por la causa de Cristo, que compartían el evangelio, que cumplían, fíjate bien importante, que cumplían la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Te recuerdas? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos nuestros hermanos de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, eran perseguidos y muchas veces eran hasta asesinados por compartir, por llevar las buenas nuevas del evangelio. Entonces a ellos también, el día de hoy se les conoce como mártires, ¿verdad? Porque sufrieron y soportaron pruebas por la causa de Cristo. Entonces aquí nos está hablando de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces aquí nos está hablando de Jesús y en el mismo versículo 5 nos empieza a hablar acerca de la obra redentora de Cristo. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nosotros sabemos que esa obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nos perdonó de nuestros pecados con el poder de su sangre. Él derramó su sangre preciosa por ti y por mí para salvarnos y para lavarnos de nuestros pecados. Entonces es lo que está hablando. Pero aquí es donde viene lo interesante, porque vamos a pasarnos al versículo 6 y dice de esta manera: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es bien interesante y bien importante, porque lo que nos está diciendo la palabra es que la obra redentora de Cristo, que fue maravillosa y hermosa para nosotros, pero no fue todo, sino que había más. Había más. ¿Y qué era lo que había? Bueno, que gracias a esto el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Bien interesante, y es bueno poder decir que reyes y sacerdotes, pero para Dios, para Dios. Entonces esto es bien interesante porque nos habla acerca de que tenemos una identidad como hijos de Dios. O sea, somos hechos hijos de Dios cuando creemos en Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, somos hechos hijos de Dios, pero ahora nos está dando una identidad de reyes y sacerdotes. Ahora, reyes, ¿cuál es qué es el trabajo de un rey? Y estaba viendo unos comentarios y me gustaron mucho y te voy a leer un poquito. Dice, para estos dos oficios, el de reyes y sacerdotes, dan una perspectiva sobre nuestra autoridad y deber y cómo podemos hacer avanzar lo más eficazmente posible el reino de Dios. ¿Verdad? Estos dos oficios de cómo poder nosotros más eficazmente poder hacer que avance el reino de Dios. Y bien interesante porque son dos oficios, uno es rey y otro es sacerdote, ¿verdad? Y nos está hablando de el reino, del trabajo en el reino, pero también el sacerdocio nos habla acerca de la adoración para Dios. Entonces, cuando hablamos acerca y nos referimos acerca de que somos reyes, lo que queremos decir es en el sentido de que estamos debajo del Rey de Reyes. Él es nuestra máxima autoridad. Mas sin embargo, esto a nosotros nos delega autoridad para extender y administrar el reino de Dios. ¿Me entienden? Entonces tenemos la autoridad, tenemos ese poder a través del Espíritu Santo para poder extender el reino de Dios. Y eso lo podemos reflejar con nuestro testimonio de vida. Esto lo hacemos predicando el Evangelio. Eso lo hacemos
proclamando la palabra de Dios. Y esto es bien interesante, ¿verdad? Porque es predicar el evangelio, es amar a la humanidad y también estar conscientes de que como un reino estamos en guerra contra el reino de las tinieblas. Recuérdate bien lo que dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra una persona de carne y hueso. Nuestra lucha es contra potestades de maldad que habitan en las regiones celestes, contra huestes y potestades de maldad. Entonces entendemos que es un reino y que estamos en guerra, ¿verdad? También como sacerdotes, nos dice el oficio de sacerdotes. Cuando ejercemos el oficio de sacerdotes, y estaba viendo yo que en algunas otras traducciones, esta es la Reina Valera del 60, pero en otras versiones no decía reyes y sacerdotes, sino que decía un reino de sacerdotes. Es interesante, ¿verdad? Un reino de sacerdotes, lo cual hace énfasis en el hecho de que el gobierno es eficaz únicamente cuando se cumple fielmente la misión sacerdotal. La adoración es fundamental para el avance del reino. Bien interesante, porque entonces nos está hablando un reino de sacerdotes, de verdad que no solamente lo veamos en esa manera estamos expandiendo un reino, sino que es un reino que adora a Dios, un reino de adoradores en espíritu y en verdad. Entonces vemos cómo es de que la palabra nos habla acerca de esto. Y te recuerdas tú que hemos aprendido que Jesús es la promesa cumplida que el Señor le hizo a David, que le dijo que iba a afirmar su reino y le iba a dar un reino que iba a permanecer para siempre y no iba a tener fin. Jesús fue la respuesta. Pero déjame decirte que nosotros habramos podido ser reyes y sacerdotes. Eso también era una promesa que el Señor le hizo al pueblo de Dios. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo del 4 al 6. Vamos a leer los primeros dos versículos. Y fíjate lo que el Señor le promete al pueblo de Israel. Y bueno, antes de leerlo, también déjame decirte algo. Estaba yo viendo la palabra de Dios mientras encontraba este versículo bíblico. Y empecé a ojear hacia atrás, empecé a irme un poquito más atrás para ver la historia. Y entre los títulos de cada porción o de cada capítulo, ¿no ves que siempre hay como unos títulos que ponen? Y era sorprendente porque había visto que justamente el Señor había hecho salir agua de una peña. Y antes de eso había visto que había descendido pan del cielo, había caído maná del cielo. Y luego me fui un poquito más para atrás y vi cómo es que el Señor abrió el mar rojo en dos. Y me fui más para atrás y me di cuenta de que el Señor, las grandezas que había hecho cuando el pueblo de Dios era esclavo en Egipto, y cómo es de que el Señor envió plagas, era sobrenatural y pudieron experimentar el poder de Dios. Entonces, cuando encontré este versículo que vamos a leer, donde vemos la promesa de Dios, estaba el Señor hablando a Moisés y le decía: yo los saqué de la tierra de Egipto, yo tengo planes para ustedes. Ese es el plan desde el principio, el plan que el Señor tiene para nosotros, para su pueblo. Un plan de bendición y no de maldición, de bien y no de mal. Entonces estaba él recordándole esto a Moisés, y es cuando entramos a los versículos que vamos a leer. Éxodo capítulo 19, versículo del 4 al 5 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermano, qué bonito. Yo una vez escuché a un pastor predicando acerca de cómo es que nosotros somos el especial tesoro de Dios. Nosotros, qué bonito. Es como poder escuchar y a través de la palabra, cómo es de que Dios nos demuestra su cariño. Y dice, yo los escogí de entre todos los pueblos. Y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, porque dice, de lo vil y de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar al sabio. Y hermano, y joven, y todos los que me estén viendo, sean muy sinceros. ¿Quiénes de nosotros merecíamos el amor de Dios, el perdón de Dios, el poder ser llamados hijos de Dios? Nadie, no lo merecíamos. Mas sin embargo, el Señor nos demuestra su cariño y le dice, ustedes son mi especial tesoro. Y continúa la lectura en el versículo 6 diciendo, y vosotros, ahí viene la promesa, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, que iban a ser un reino de sacerdotes. Qué hermoso. Y me llamó la atención porque no lo vamos a leer, pero 10 capítulos después, en Éxodo capítulo 29, del 1 al 9, yo leí, me enfoqué un poquito más en el versículo 8 y 9, pero en esa parte de la lectura, estaba viendo cómo es de que Aarón y sus hijos, fueron consagrados para el sacerdocio, para ser sacerdotes. Y hay un montón de símbolos, ¿verdad? Que costaría bastante explicarlo porque es demasiada información. Pero cómo es de que cómo es que fueron consagrados para el sacerdocio. Pero hay algo que me llamó la atención, y creo que esto estaba en el versículo 9, que decía que de esa manera los hijos de Aarón iban a ser sacerdotes por derecho perpetuo. Y cómo es hermosa la palabra de Dios. ¿Te recuerdas cómo es de que la bendición se pasa del padre a los hijos, ¿no? El rey a su hijo príncipe le cedía el reino, y ahora el príncipe se hacía rey. Y también con el sacerdocio era la misma forma en la que se manejaba. El sacerdote, sus hijos eran sacerdotes y sus hijos eran sacerdotes, ¿verdad? Y qué bendición que podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces es una bendición muy grande el poder ser llamados hijos de Dios, el poder ser, que el Señor nos haya dicho que iba a ser de nosotros reyes y sacerdotes. Ahora, aquí vamos a ver un poquito de cómo es de que se tienen que dirigir los reyes y los sacerdotes. Cómo es de que ellos tienen que estar para poder desarrollar bien ese reino y ese sacerdocio. Y lo primero que quiero que me acompañes está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo sé que tú conoces este versículo. Fíjate, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué hermoso, ¿no? Porque dice, ¿cómo es de que dice vosotros sois nación escogida? O sea, el Señor nos escogió, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes. Fíjate, entonces nos escogió el Señor y nos hizo real sacerdocio y nación santa, y nos adquirió a precio de sangre. Pero ¿saben para qué? Porque hay un propósito, para que anunciemos las virtudes, lo que el Señor hizo. ¿Te recuerdas lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel? Todos los milagros que sucedieron. Y a través de toda la Biblia nosotros podemos ser testigos de lo que Dios hace con su pueblo. Y tú, amado hermano, amigo, joven que nos estás viendo el día de hoy,
yo te ruego que medites el día de hoy y pienses qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y ¿sabes qué? El Señor en mi vida me ha transformado. Y dice que entonces nos llamó para hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y bien interesante porque yo encontré a una persona que es conocida como una persona que predicó el evangelio de Cristo incansablemente. Para mí, él es uno de los héroes de la fe que más admiro por la forma en la que se manejó durante su ministerio, durante su vida. Pero esta persona que te voy a hablar ahorita era una persona terrible. Antes de que recibiera a Cristo en su corazón, antes de ser transformado por el Espíritu Santo, antes de que todo eso sucediera, esta persona era una persona terrible. Era una persona que era muy inteligente, que conocía demasiado, pero que cuando se enteró acerca de Cristo, se enojaba y empezaba a perseguir a los cristianos. Y no solo eso, sino que los mataba. ¿Te recuerdas de esa palabra que te hablé? De testigo, martus, mártir, mártires, de esos cristianos que eran perseguidos, asesinados por la causa de Cristo. Bueno, esta persona perseguía a los cristianos porque ellos predicaban el evangelio. Mas un día el Señor se le hizo presente, ¿verdad? Y estoy hablando del apóstol Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo. Y el Señor tiene un encuentro con Saulo, y ahí es donde vamos a leer en Hechos capítulo 26, versículo 15 al 16, y este es Pablo contando, fíjate lo que está haciendo. Pablo está contando su testimonio. ¿Te recuerdas lo que leímos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y empieza él a contar su testimonio, y mientras él habla, esto es un poquito de lo que él dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17 y 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y, fíjate, herencia entre los santificados. Entonces el Señor llama a Saulo, ¿verdad? Y le dice, ¿para qué? Para que veas que yo tengo el poder de librarte. Yo te voy a librar de tus enemigos. Pero ¿qué es lo que quiero que hagas? Yo quiero que ahora, le dijo, te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Le dijo, te he enviado para que prediques, para que cumplas la gran comisión, para que seas testigos. Fíjate que así dice, ¿no? Y me seréis testigos en todas las naciones, para que compartamos el evangelio. Entonces la identidad de un rey, la identidad de un sacerdote, de un sacerdocio real, es compartir las buenas nuevas de Cristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es hermoso la palabra de Dios porque quiero regresar un poquito atrás. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2. Y leímos el versículo 9 donde dice para que anuncien lo admirable de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero en el versículo 4, fíjate cómo dice en el versículo 4. Dice el versículo 4 y 5. Dice, acercaos a él. Aquí está hablando el apóstol Pedro y dice, acercaos
a Él. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Entonces solamente quería asegurarme de decirte eso. Acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios. Lo primero que veo en este versículo es que le está diciendo el Señor que le está diciendo al Señor a su pueblo a través de su palabra: acercaos a Él, acercaos a Jesús. Dice piedra viva. Y ¿sabes qué? Aquí en este versículo lo reconoce porque dice ciertamente desechada por los hombres. El mundo no le va a gustar escuchar la palabra de Dios. El mundo no va a querer recibirlo. La palabra de Dios dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo que pasó con Dios cuando el pueblo le pedía a Samuel que les diera un rey. Y despreciaron a Dios y dice, ¿sabes qué? Ciertamente esta piedra, el Señor, es rechazado por el mundo, mas a los reyes y a los sacerdotes les dice, acercaos a Él. Y muchas veces, hay que ser honestos, pero nos separamos de Jesús. Nos vamos por nuestro lado, mas la palabra de Dios nos dice, acércate a Jesús, acércate delante del Rey. Yo te diría que cuando estés pasando por un desánimo, cuando estés atravesando un problema, una situación, cuando tu alma se vea abatida y golpeada por la vida, que podamos venir confiadamente al trono de la gracia. Y ahí vamos a encontrar nuestro oportuno socorro delante de los pies de Cristo. Entonces dice la palabra, acercaos a Él. Y no solo termina ahí, sino que también dice, sed edificados como casa espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Hay un versículo en la Biblia que dice que construyas tu casa sobre la roca. Y la roca representa a Cristo. Que Cristo sea el fundamento de tu vida, de tu casa, de tu familia. Pero esto es interesante porque dice que seamos templos espirituales. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces que lo podamos edificar. ¿Y cómo vamos a edificar el templo? ¿Cómo vamos a edificar la casa espiritual? Bueno, la palabra dice que a través dice que al oír la palabra de Dios viene la fe. Ve, prédicas, estudia la Biblia. Acércate al Señor en oración, acerquémonos al Señor en oración para que podamos edificar esa casa espiritual. Y dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjate que bien interesante, porque yo sé que podemos decir, es que no hace mucho sentido, cuando leo la Biblia no la entiendo. Pero ahora que ya entendemos que somos reyes y sacerdotes, podemos entender que parte del trabajo del sacerdote en adoración también eran los sacrificios, ¿verdad? Y antes se sacrificaban animalitos y se quemaba incienso y un montón de cosas, ¿verdad? Pero ahora te está diciendo la palabra de Dios que ofrezcamos sacrificios espirituales. Y la palabra de Dios dice que seamos nosotros un sacrificio vivo, santo, agradable para Dios. Que nuestra forma de vivir, que podamos vivir en santidad. Que al Señor le agrade nuestra manera de vivir. Hay un versículo que estaba leyendo y no me dio tiempo de ponerlo en los slides. Pero dice que podamos ser sacrificio de alabanza. Frutos de labios que confiesen su nombre. Que podamos confesar a Jesús. Entonces,
Los reyes y los sacerdotes se acercan a su Señor. Los reyes y sacerdotes edifican una casa espiritual, edifican su templo espiritual, su vida. Un rey y un sacerdote trae sacrificios espirituales agradables a Dios, con su manera de vivir, con su manera de ser, con su manera de adorar. Y sabes, en este tiempo de pandemia, yo te tengo que ser bien sincero. Ha sido bien difícil el poder apartar un tiempo para buscar a Dios, pero es realidad. ¿En qué momento podemos tener ese tiempo de adoración, de cantarle al Señor, de postrarnos delante de su presencia? Ahora en la casa, luego te sientes un poco extraño, y cuando vas a la iglesia, como estamos en el estacionamiento, ¿verdad? Es un poco, no sé, difícil, pero que podamos adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y estábamos viendo también que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Un sacerdote real, los hijos del rey comparten las palabras del rey. Entonces el día de hoy quiero dejarte con eso. Quiero dejarte con el hecho de que podamos entender que como hijos de Dios, nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y que como hijos de Dios, nuestra misión es predicar las buenas nuevas del Evangelio. Que si estás alejado, puedas acercarte una vez más a Cristo. Y te invito a ti que me estás viendo en esta transmisión, que si has estado alejado del Señor, puedas rendirte el día de hoy. Hoy es el día perfecto, hoy es la tarde perfecta. Hoy es el momento indicado para decirle: Señor, restaura mi corazón, cámbiame. El día de mañana, déjame decirte una cosa, no es seguro. El día de mañana no sabemos si vamos a estar aquí o si vamos a estar delante de la presencia de Dios, pero en este momento déjame decirte que hay una oportunidad para ti. Tú que estás viendo la transmisión, que estabas en Facebook y de repente te dio este momento y te llamó la atención esta persona que estaba hablando, déjame decirte que el Señor quiere transformar tu vida, que el Señor quiere cambiarte, que el Señor puede llevarte de las tinieblas a su luz admirable, que puede quitarte de las garras de Satanás y traerte a los brazos de nuestro Padre Celestial. Entonces yo te invito al día de hoy que podamos hacer una oración, que le agradezcamos a Dios la oportunidad de poder haber sido hechos hijos de Dios, de poder formar parte de esta nación santa, de este pueblo adquirido, de este real sacerdocio, y que podamos afirmarnos cada día más en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque nos hablaste a través de tu palabra, Señor. Nos recordaste nuestra verdadera identidad. Nosotros somos hijos de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio, Señor, nos has dado, Señor, muchos regalos, Señor. Nos has perdonado de nuestros pecados, nos has justificado, nos has redimido, Señor. Nos has cambiado, nos has transformado, Señor, y nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte como ese jovencito David, Señor? Que era un pastor de ovejas, olvidado. Un pastor de ovejas, Señor, que al parecer no valía nada. Que ni su Padre terrenal lo tuvo en cuenta, pero tú, el Padre Celestial, lo tuviste en cuenta, Señor, y lo pusiste como un rey. Un rey que consultaba cuando tenía que tomar una decisión y se ponía el efod como un sacerdote. Queremos acercarnos delante de tu presencia, Señor, en adoración. Queremos acercarnos delante de tu presencia, Señor, con gratitud, Padre. Queremos anunciar las buenas nuevas del Evangelio a todos los que no lo conocen, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que estuvo en esta transmisión, por cada persona que la vaya a ver en esta semana, por todos aquellos que la están viendo y que no conocen del Evangelio, pero que quisieran un cambio en sus vidas, Señor, que les puedas dar la fortaleza, Señor, para poder acercarse delante de ti, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra.
que tu paz y tu bendición acompañe a todos mis hermanos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.